Querida Femina, ¿cómo estás? Esta es la parte 2 del videito que yo te he prometido, la historia. Ay, la historia de estos dos niños gemelos a los que a uno lo quieren convertir en niña. O sea, vamos a hablar sobre esto, Antes de nada, suscríbete, acuérdate de suscribirte y de seguirme aquí en mi Instagram para saber cuándo hago los vídeos en directo o para lo que sea. Todos los comentarios aquí en YouTube, todo lo que yo contesto en YouTube, porfa. Allá en Instagram no contesto, ahí es para que veas mis historias. Bueno, a ver, vamos a ver. Dice lo que he encontrado, el artículo que he encontrado, dice: así inventó Money la ideología de género. El bebé que fue su cobaya humana y que acabó suicidándose. Bueno, esta es una historia súper triste. Os la voy a leer, os la voy a contar, os voy a poner imágenes. La ideología de género va colonizando rápidamente la sociedad. Cada vez más leyes están siendo aprobadas por todo el mundo en la que los niños son el objetivo prioritario. Precisamente la gran ofensiva LGTB que está realizando en la actualidad centrada en los llamados menores transexuales. Bueno. Clases en las escuelas, adoctrinamiento de niños, publicidad en las calles y en la prensa, todo para convencer que el sexo es una construcción social y que el niño a los 4 años elige su género. Bueno, y por lo que hay que apoyar la ingesta masiva de hormonas y la reasignación de sexo. A ver, yo no estoy muy de acuerdo de esto, ¿no? Pero bueno, voy a seguir leyendo. Los científicos y expertos alertan del daño que se puede hacer a los menores. Vamos a ver. Es que estoy leyendo aquí todo esto porque esto es lo que sale en una página que habla de, esperaros, religión en libertad. Pero lo que quiero ir es a la historia macabra. La historia macabra, la esencia de ideología de género se basa en utilizar a los niños. Pues no. ¿Vale? Los niños no son cobayas humanas y no deben de hacer lo que están haciendo hoy en día muchos padres, que son oponerse al sentimiento del niño. Si tu niño o tu niña quieren jugar con los juguetes del sexo opuesto, déjalos en paz, ¿vale? Porque por más que tú quieras modelarlos a tu antojo, porque como nació con pene o nació con vagina, quieres que sean lo que nacieron, dentro de ellos está la realidad y la verdad. Y tú no deberías de oponerte, ni mucho menos guiarlo. Vamos a dejarnos de estupideces. Al niño hay que educarlo, hay que modelarlo con el comportamiento propio de educación, respeto y tolerancia. Y si tú eres un intolerante, ya veremos qué educación le estás dando. Pero bueno, sigamos. Vamos a ver los macabros orígenes de esto. El inventor de la ideología del género se llamaba John Money, un psicólogo y sexólogo que pasó de la teoría del género que promulgaba a la práctica gracias a dos hermanos gemelos, Bruce y Brian Reimer, con los que experimentó para probar su reasignación sexual e intentar demostrarle a la gente que la identidad de una persona no está fundada por los datos biológicos del nacimiento, sino a las influencias culturales y el ambiente en el que se crece. Cosa que es también falsa. Quiero que te quede muy claro, esto es falso. Si tú tienes dos madres, porque son lesbianas, no vas a convertir en una mujer lesbiana solo por el hecho de que ellas lo sean. Si tú tienes dos padres, hombres, gays, no vas a hacer que tu niño sea gay, porque lo vas a confundir. No, eso no es cierto, pero aquí demostrado. Bueno, el tema es que una vez adultos, estos niños se suicidaron porque pasaron por múltiples sufrimientos. La historia la recogió John Colapinto en su libro As Nature Made Him, o sea, la naturaleza lo hizo. El chico que creció como chica. Este es el libro del autor John Colapinto. A Bruce
lo llamaron Brenda más tarde porque lo mutilaron y le intentaron convertir en chica. El 22 de agosto de 1965 nacieron en el hospital de St. Boniface de Winnipeg, en Canadá. Era Canadá, no Inglaterra, perdón. En Canadá, dos gemelos idénticos, Bruce y Brian Reimer. Ambos tenían un problema de fimosis en el pene. Vaya, yo la historia la había entendido diferente, fijaros, fimosis, y necesitaban la circuncisión. Yo pensaba que eran judíos y por esto necesitaban la circuncisión, pero vale. Era una operación sencilla de rutina a la que los padres John y Janet dieron su consentimiento. Pero la operación, que se produjo un problema en el pene de Bruce, lo hizo a trocitos. Vamos, que lo dejaron sin su miembro. La cobaya humana que estaba esperando. Los padres, desesperados tras una serie de consultas médicas, se pusieron en manos de John Money, porque era sexólogo, un médico del que habían oído hablar en la televisión por sus milagros de la reasignación sexual. Ahora ya lo entiendo, el tío pedófilo estaba a la búsqueda de este tema. Bueno, llevaba a cabo en Johns Hopkins Hospital de Baltimore. Money era ya entonces uno de los investigadores en sexología más respetados del mundo. Money, que guiaba la clínica pionera de la cirugía transexual en Baltimore, estuvo encantado de ocuparse del pequeño Bruce, que era su cobaya, lo que él estaba esperando, para demostrar la bondad de sus teorías. El pequeño varón sin pene al que podría transformar en una niña. ¿Cómo ves? Bueno, Money, este doctor, se caracterizaba por animar a sus pacientes a experimentar con todo tipo de deseo sexual, incluida la lluvia dorada, orinarse encima durante la relación sexual. También apoyaba y animaba a sus pacientes a practicar la coprofilia o las amputaciones y el autoestrangulamiento. Para Money no eran perversiones, solo parafilias. El doctor me parecía un dios, decía la madre. Hasta conocer a Bruce, el campo de acción del Dr. Money se había limitado a los hermafroditas. Ya sabes que es un hermafrodita, un ser que nace con los dos sexos. Acordaros del vídeo que os voy a poner aquí. Acordaros de este vídeo que aquí lo digo, le pongo el niño hasta la 12ª semana no se define como niña o niña, y a veces a lo mejor por una alteración de los cromosomas puedes nacer con los dos sexos, que son un hermafrodita. El niño fue para él su ocasión dorada cuando Ron y Janet, que solo tenían 20 y 21 años, sus padres, pues lo conocieron. Se quedaron fascinados por el personaje porque parecía un dios, por lo que decía. John Money puso en práctica su teoría, destrozando de la vida a toda una familia entera. El médico les explicó que podía dar al niño una vagina que funcionara perfectamente, pero que necesitaba su colaboración, porque Bruce no se podría convertir solo en niña, solo con la operación. Era muy importante que lo vistieran como una niña y que no le cortaran el pelo, que le dejaran su pelo largo, que le hicieran sentir que él era una niña. Y así podría tener una vida feliz. El primer paso que hicieron es castrar al niño el 3 de julio de 1967. Bruce fue castrado por otro doctor, un colaborador de Money. Seguidamente lo abandonó para emprender una profesión más remunerada. Abrió en Virginia su primera clínica de fecundación in vitro, este tipo. Bueno, en este momento Bruce se convirtió en Brenda. Durante los primeros años, Ron y Janet, que eran los padres, pues se lanzaron de cabeza a esta empresa. Pero algo no iba bien. La pequeña Brenda no le gustaban las muñecas, las ignoraba. No le gustaba que le regalaran muñecas. Ella quería pelear con los niños, porque Bruce estaba dentro de ella. Quería pelear con niños, quería construir fuertes, no quería peinarse delante del espejo, no quería maquillarse, no quería hacer cosas de niñas. En el baño hacía el pipí de pie. Los primeros años del colegio empeoraron mucho la situación porque Brenda empezó a ser especialmente violenta y la suspendieron. Mientras tanto, en 1972, Money publicó su libro Man and Woman, Boy and Girl,
hombre y mujer, niño y niña, en el que puso al mundo al corriente del extraordinario caso de los gemelos. Pero seguramente se cayó todo el tema de que la niña no quería jugar con cosas de niña y que la niña quería mear de pie y que la niña no hacía otra cosa más que pelearse con todo el mundo, como si fuera un niño. Bueno, en el volumen describía el experimento como un rotundo éxito, cosa que no era cierta. Era la prueba concluyente de que no se nace varón o hembra, sino que uno se convierte en varón o hembra. Y todo el mundo lo alababa, y la prensa, y todas las feministas, e incluso sus compañeros. Bueno, el mundo adoptó una nueva ideología en 1972. Solo un desconocido investigador llamado Milton Diamond se atrevió a expresar su perplejidad ante el caso, pero fue ignorado. Al contrario, el caso de los gemelos Money fue decisivo para que se aceptara universalmente no solo la teoría según la cual los seres humanos son, cuando nacen, psicosexualmente modelables, sino también la cirugía de reasignación sexual como tratamiento para los niños con los genitales ambiguos o dañados. El método que antes se realizaba solo en el Johns Hopkins ya se difundió en todos los hospitales rápidamente gracias a esto. Bueno, Brenda seguía comportándose como Bruce, o sea, como un marimacho. Defendía mucho a su hermano en todas las peleas y le costaba mucho estar con niñas. Periódicamente los dos hermanos iban a la clínica de Money para ser sometidos a test psicológicos bastante estresantes. Durante estas sesiones a los dos gemelos de 6 años se les mostraba imágenes de sexo explícitas. ¿Este tío estaba enfermo o no estaba enfermo? A los 6 años, la tierna edad de 6 años, enseñarle imágenes de sexo, este tío era un pedófilo. Y así dice que reforzaba su identidad de género. Este tío era un enfermo. Los dos hermanos estaban obligados a simular actos sexuales entre ellos. En una ocasión, el doctor Money les hizo una foto con una Polaroid. Para Brenda, estas sesiones a las que se tenía que someter sola eran una tortura. En sus sueños imaginaba que era un veinteañero con bigotes, pero tenía miedo de decírselo a sus padres por temor a que se desilusionaran. De hecho, Ron y Janet, frustrados por el comportamiento de la niña, intentaban por todos los medios aplicar los consejos de Money sin éxito. Se paseaban desnudos por la casa, iban a campamentos nudistas, presionaban a la pequeña para que asumiera actitudes femeninas. Todo ello les llevó al agotamiento nervioso. Janet también intentó suicidarse. Ron, el marido, empezó a beber. ¿Cómo ves? Brenda comenzó a tener instintos suicidas. Money, mientras tanto, publicó otro libro, Características sexuales. ¿Cómo ves? En el que volvió a hablar de Brenda, que estaba atravesando felizmente una infancia como niña. La realidad es que Brenda con 11 años empezó a tener instintos suicidas. Los asistentes sociales y los médicos de su ciudad emprendieron algo que no iba bien, entendieron que algo no iba bien, pero la fama de Money era demasiado grande para poder ensombrecerla. O sea, el tío se inventaba todo. Vamos a empezar que está usando a los niños, no solo a estos, sino a todos los que tenían consulta para aumentar y utilizarlos como fetiches sexuales para su propio beneficio. Este tío era un marrano. A los 12 años empezó el tratamiento de estrógenos para crecerle el pecho. En la última visita que tuvo en el estudio del Dr. Money, tuvo un encuentro con un transexual que le magnificó las ventajas de la operación quirúrgica del cambio de sexo. Brenda huyó y les dijo a sus padres que si le obligaban a volver a ir al Dr. Money, se iba a suicidar. El documental de la BBC que se hizo fue completamente ignorado. Aunque ya alejada del médico, Brenda siguió teniendo una vida difícil. En el colegio le llamaban gorila. Algunos periodistas empezaron a interesarse en ella, en su historia. En 1977, un equipo de la BBC de Winnipeg, para hablar con sus médicos, todos confirmaron la misma impresión. Brenda no era la chica feliz que este señor decía y se había inventado. ¿Vale? Al mismo doctor, contactado por la BBC, se negó a hablar con los periodistas y les cerró las puertas en las narices.
O sea, la historia quiso salir a la luz y el tipo se negaba. El tipo tenía su enfermedad de egocentrismo. Algunos días, en el 14 de marzo, Ron le había revelado a su hija su historia, la verdad. Y Brenda se sintió aliviada al saber que era Bruce. Por fin entendió todo, por fin entendió que no estaba loca. La primera vez que le preguntó a su padre cuál era mi nombre, Brenda decidió volver a su sexo biológico y quiso llamarse David en lugar de Bruce, que este es el nombre, el rey asesino del gigante de la Biblia, el niño que combate y vence al poderoso Goliat, David contra Goliat. Empezó a inyectarse testosterona, le crecieron los primeros pelos. A los 16 se sometió a la primera operación para la creación del pene. Y así, mientras esperaba la mayoría de edad, permaneció escondido 2 años en el sótano de su casa. A los 22 años, se sometió por fin a la faloplastia y 2 años después tuvo por fin su primera relación sexual, pero era infeliz. En el verano del 88, David hizo algo que no había hecho antes. Acabó rezando. Dije, tú sabes que he tenido una vida terrible, no tengo intención de quejarme contigo porque tú debes saber qué estás haciendo y por qué pasa todo esto. Podría ser un buen marido si me dieras la posibilidad. Y 2 meses después conoció a Jane, una madre soltera que ya tenía 3 hijos, con 3 hombres distintos, se enamoraron y se casaron en septiembre del 90. Por fin, el declive de Money. Milton Diamond, el primer investigador que contestó a la tesis de Money, atestó un duro golpe contra su credibilidad y por fin se despertó y se abrió a todo el mundo los espeluznantes experimentos de este señor. El caso de los gemelos, la tesis del género, etc. Y las financiaciones que conseguía también las hizo públicas. Diamond, después de haber conocido a David, escribió un artículo para desvelar la realidad sobre su caso, el caso de los gemelos. La tesis del texto era que, aunque la educación tenía un papel importante para plasmar la identidad, este es el fruto del dato biológico y concedido por la naturaleza. Diamond tardó 2 años en encontrar una revista que aceptara el texto, pero al final, cuando apareció, fue una bomba. Esta es la historia, o sea, destapó todo esto. Se destapó toda la verdad. Para Money, que le llamaban el doctor Amor Caliente, así lo llamaban los periódicos, empezó el declive. En el Johns Hopkins, en el hospital, se nombró como director de psiquiatría a Paul McHugh, un católico orgulloso de serlo, que puso en marcha la investigación sobre 50 transexuales que fueron tratados en la clínica por la identidad sexual de Johns Hopkins desde su fundación en 1966. Ninguno de ellos había sentido ningún beneficio. Se cerró la clínica, a pesar de las inútiles protestas de la comunidad transgénero. La familia de Reimer nunca sanó, los demonios no dejaron de perseguir a esa familia. Solo Ron, el padre, después de un periodo difícil vinculado al alcohol, consiguió retomar las riendas de su vida. Janet siguió sufriendo depresiones. Brian tuvo fracasos matrimoniales y pasó por muchas drogas y alcohol y se suicidó en 2002. Brian era el otro hermano, que era el sensible. Y David, después de la muerte de su hermano al ser gemelos, ya no fue el mismo. Así que también en la empresa en la que trabajaba cerró, se peleó con su mujer y en mayo del 2004 condujo hasta un parking aislado y se disparó en la cabeza. Bueno, es una terrible historia que creo que deja muy claro para la gente inculta que entienda que por más que tú le digas al niño cómo tiene que comportarse porque nació niño o porque nació niña, en este caso, ¿no? Supuestamente, ¿qué sabía Brian? ¿Qué sabía ella? Brian, no, perdón, Brenda. ¿Qué sabía Brenda si era niño o niña? No sabía, y por más que le decían y le corregían de que era una niña, él no era una niña. Vamos a tenerlo claro. Cuando un niño sí se comporta y quiere jugar con las cosas de niña, por más que le corrijas, lo único que vas a hacer es taparlo y taparlo y taparlo. Esta es una historia tristísima
pero que viene, yo creo que viene marcada por un tipo pedófilo y amante de las filias, que usaba a los niños o a las personas confusas a su antojo para sus placeres perversos, yo creo. O sea, es triste, es muy triste. Quiero dejar bien claro que tú no puedes obligar al niño que se siente niña a ser niño, ni a la niña que se siente niño a ser niña, porque es lo que siente, punto. Y que sí eres lo que sientes, a pesar de que tu cuerpo no lo exprese, ¿vale? Querida fémina, espero que te haya gustado este largo vídeo. Te mando muchísimos besos. Sabes que me interesan tus comentarios. Te mando muchísimos besos. ¡Mua!